Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es Los 4 rostros de la violencia, a cargo de la psicóloga Gloria Hernández. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. ¿Y saben lo que quiero decirles empezando a tomar elementos de la violencia? Dios quiera que obviamente no está en el diseño de Dios la violencia. La violencia tiene que ver, Dios diseñó las relaciones en la armonía. Él tiene que ver justamente con la caída del ser humano, ¿no? Y en este mundo caído donde el conflicto existe, pero vamos a entender que el conflicto no es malo, sino que es cómo aprendemos a vivirlo. Pero esto es clave frente a ¿qué? Frente a esta gran problemática mundial de la violencia que crece tristemente. Es que se calle, es que no se escuche. ¿Por qué callan los que sufren violencia? ¿Por qué callan los maltratados? Por miedo, por distintos aspectos. Uno, por una premisa errónea, que es esta. Y de alguna manera, en casa, bueno, se cuecen habas y en mi casa por ollas, pero bueno, las cosas de casa son privadas, claro que sí. La intimidad de tu hogar es íntima. Ahora, cuando empiezan a haber formas de relacionamiento, de maltrato y violencia, no pueden callarse. Y esto es parte de los caminos que Dios quiere que hagamos para que se pueda erradicar esta forma de vínculo. Una querida terapeuta cristiana muy amiga, María Elena Mamarian, es una terapeuta evangélica, que ella levantó, todo un trabajo maravilloso en Argentina con el tema de la violencia, del trabajo con familias. Ella siempre definía esto. Yo descubrí después de cientos y cientos de personas y familias trabajando en el tema de la violencia, que es que la violencia es un desencuentro. Y eso empieza a marcarnos, un entender esto. La violencia se ejerce y aparece en las relaciones humanas, lastimosamente, pero es así. Y un desencuentro ¿desde dónde? Desde donde las personas dejaron ¿de qué? De comunicarse y poder escucharse. Primero desde el corazón. Yo miraba la escena, felicitar a los actores porque realmente la comedia nacional acá tiene 2 actores maravillosos. Espero que lo hayan filmado también, porque esto fue muy bueno. ¿Qué pasaba en esta relación? No se escuchaban. Lo único que pasaban a escucharse eran sus propios deseos, la peluquería y el auto. Pero realmente, y no lo sacábamos de ahí. Cada uno en su trinchera de su propio deseo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Porque esa es nuestra fuente de referencia, siempre. Y la psicología, qué maravilloso es ver que uno siempre se actualiza y uno va a la ciencia, y la ciencia siempre nos remite y nos lleva a Dios. Y que todo escrito estaba hace 2000 años y solo la ciencia recoge lo que esa palabra tiene. ¿Dónde comienza la violencia? La violencia comienza como ahí, en ese intercambio que no, en realidad era un intercambio de palabras que después fueron insultos, que después terminaron en gritos, en el golpe y en tirar la silla. Esa es la bola de nieve de la violencia, que es cada vez más grande. La violencia comienza, las contiendas comienzan ¿dónde? En el corazón de cada uno. Entonces la invitación es a mirarnos, ¿no? En ese escaneo que hace el Espíritu Santo en nosotros, decir, ¿cómo estoy sintiendo y viviendo al otro? ¿Qué me está pasando? Porque en primer lugar, las violencias que tienen 4 rostros, que son los que vamos a ver hoy, empiezan desde, en primer lugar, el egoísmo humano. La persona está metida en su propio deseo. Sarkis en su auto. Y no podía escuchar algo tan coherente que le decía a su esposa.
pero es un tema de prioridades. ¿Qué es priorizar? Es poner orden. Cuando entra la violencia en una relación familiar o de trabajo, se desordena todo. ¿No les ha pasado? Como que esa estantería ordenadita, que cada uno cumpliendo su rol, que cada uno haciendo lo que corresponde, cuidando al otro, respetándolo, así lo piensa Dios, ¡pumba! Vino un ciclón como el del martes y dio vuelta a todo. Eso hace la violencia. Entonces, ella coherentemente lo llevaba un mensaje sano. Bueno, pero mirá, todo lo que hay que priorizar antes de ese auto. Él no podía escucharse más que a sí mismo. ¿Y qué pasa si la persona que sigue en su punto sin poder escuchar al otro, cómo termina? Cuando ese otro coherentemente le pone un límite, le dice que no, en el enojo, pero en un enojo mal manifestado. Hemos hablado muchas veces acá de las emociones y que el enojo también Jesús se enojó. El punto es saber expresarlo. No es ni insultándola, manipuladora, no sé cuántas palabras, ¿para qué me casé? La amenaza, el chantaje, me voy, me divorcio. Como ella seguía en su postura coherente, entonces empiezo a levantar la voz y ahí empieza el grito. Y cuando ya el grito, y no, ahí termina en la tirada de silla y que capaz que termina peor en el golpe. Entender cómo se va gestando es como pensar desde una mechita que terminó siendo una fogata. ¿Cuándo hay que apagarla? Primero, la mechita empezó en el corazón de una persona. ¿Y cómo apagarla? Primero es la persona que se tiene que darse cuenta, me estoy enojando, pero lo que no puedo es permitir que mi enojo me controle y me domine. Y está la otra parte que tiene que empezar a entender, a conocer eso y decir, tampoco tengo que provocar con el retruque, entonces, porque ahí sí acrecentamos ese circuito. Miren lo que decía Martin Luther King, ¿no? Que él realmente, qué hombre de Dios, qué referente, lo que logró, ¿no? Nada más, nada menos que la violencia del discriminar a una persona u otra solo por el color de su piel. Y de ahí limitar y cercenar oportunidades solo por el color de su piel. Y esa lucha Dios la bendijo y hoy ver que bueno, que no es por el color de la piel que una persona tiene oportunidades de mejoría, sino que es por sus propias capacidades. Y él dijo algo tan lindo que dice esto: devolver odio por odio multiplica el odio. Añade una oscuridad más profunda a una noche que ya está desprovista de estrellas. La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad. Solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar al odio. Solo el amor puede hacerlo. Y nos remite tan preciosamente cuando el apóstol Pablo decía en el libro de los Romanos, no seamos vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Justamente con ese espíritu contrario es que vamos a poder vencer. Y en esta instancia hay un libro muy lindo que miren cómo se llama, de una autora, Andrea Villarreal, que lo titula así, Manual de costura para mujeres rotas. Y literalmente es un manual, que en realidad digo para mujeres y hombres. Porque ¿qué pasa? Se mira como que la violencia tiene rostro de víctima en la mujer y de victimario y agresor en el hombre. Y entender, en primer lugar, que hay hombres que también padecen violencia por la mujer, que hay mujeres muy violentas y que la violencia es de doble vía. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque cuando la víctima, que es tremendo, lo último de la violencia que es el femicidio, terminar matando a esa persona. Por ejemplo, la mujer que es asesinada por su propia pareja. Es esto de doble vía donde tenemos que entender de que hay una parte que sin duda hay un agresor,
que está violentando, que le grita, que descalifica, que humilla, que después empieza a levantar la voz y después va con una cachetada y después es un golpe. Pero la otra parte, el otro rostro de la víctima, en un punto, si no sigue como estos pasos que hay que seguir, queda enganchada en ese circuito de violencia que inconscientemente lo sigue activando y provocando. Qué fuerte. Pero por eso es tan importante poner sobre la mesa estos temas y hablarlos. ¿Por qué? Porque es tremendo el dolor que siente un hombre o una mujer cuando vive violencia. De un hombre por su propia esposa, lo puede vivir. ¿Y cómo lo vive? Capaz que en términos de fuerza física, el hombre, Dios lo hizo más fuerte que la mujer. Pero la mujer tiene otras maneras muy insidiosas de ir descalificándolo delante de los hijos, humillándolo, negándose como mujer y tantas otras maneras cuando hace de manipulaciones afectivas que terminan siendo violentas. Entonces, en estos minutos que vamos a poder verlo, ¿no? Es ir directo al corazón de hombres y mujeres que buscan salir ¿de qué? De un nudo que les ha dejado la situación de violencia y de maltrato. ¿Qué vemos acá? Esta imagen me encanta porque muestra dos aristas. Por un lado, están esas agujas, que ¿cómo pueden ser usadas? Pueden ser usadas para violentar. Las agujas no fueron hechas, las de tejer, para violentar. Fueron hechas ¿para qué? Para tejer, para crear algo hermoso, para dar con la lana una bufanda, un guante, un buzo, un calor, calidez, cariño, transmisión de amor. La punta es flores, una flor en una, pero en otra como que se va deshojando. Entonces, el que vive violencia queda como anudado. Me gusta mucho dejar imágenes, yo soy muy visual, entonces aprendo por imágenes y así transmito y comunico, porque no me olvido, es un nudo que te dejó atado. ¿Qué es un nudo? Algo que te dejó atado. La persona que es víctima de violencia está en un nudo en el que está atada. Pero también quiero mostrarle el rostro del agresor. También está atado en un nudo de agresividad y de ira y de furia que no sabe controlar ni manejar. ¿Cuál es la idea? Que se pueda desandar eso para empezar a tejer un tejido como es y para lo que es. Dios nos diseñó para el amor, porque Él es amor. Dios nos diseñó para crear relaciones en armonía, no en violencia. Y Dios nos dio un bagaje de emociones para aprender a gestionarlas, ¿sí? Donde la ira, que es una emoción intensa, fuerte, caliente, ¿sí? Como dice, me quemé, cuando dice estoy quemado, en realidad, porque es una emoción muy caliente y muy intensa, que cuando es chispita, no la hagamos hacer fogata. Y aquí hay dos elementos que tenemos que cuidar, mis queridos hermanos. Uno es, ¿qué hago entonces con la ira? En primer lugar, siempre le digo, el principio es sentimos como pensamos. Hay una acción y de ahí un pensamiento que me llevó a que me enojara. ¿Qué hago con eso? Sigo dándome a la cabeza entonces, cuando quiero acordar, termino agarrando al otro, dándole una cachetada, como mínimo. O digo no. Primero, respiro hondo, trato de quitar en el nombre del Señor este pensamiento y me retiro de escena. ¿Cuántas situaciones de violencia se pueden evitar? Como se dice en la psicología, como herramienta se le dice tiempo fuera. Salí de estar delante de la persona. En ese momento, ¿cuánto se hubiera evitado si, bueno, mira, hablamos mañana? Esto ya de esta manera no podemos hablar más, porque vamos a terminar mal. Las ciencias de la conducta humana, ¿saben lo que en estudios de miles y millones de personas dicen en cuanto cuando hay una conversación con cierto conflicto que se genera una discusión? Bueno,
Hay que hablar. Muy importante acá la mujer dijo, llegamos a acuerdos. Imposible en esa situación, pero en esa conversación, y se está discutiendo, no más de 30 minutos. Si después de media hora seguimos dándole al asunto, terminamos peleando, hiriéndonos y lastimándonos. No permitir que el pensamiento que alimenta mi emoción, en este caso de ira, lo siga alimentando. Y el otro punto es la acción. Salí de escena. Te va a ayudar. Y respira, camina, toma aire. La emoción de enojo, que es la que alimenta el combustible de la violencia en primer lugar, es caliente. Entonces hay que tomar aire, literal. Pero es así. Lo que literalmente en acciones es lo que psicológicamente estamos viviendo. También en esto, es la psiquis humana que así la hizo Dios. Entender estos mecanismos nos ayuda, y mucho. Este hilo, si este nudo, y la persona que está anudada no sabe que tiene el hilo, y no logra hacer su propio tejido. ¿Por qué? Porque desconoce su valor y la capacidad que lleva dentro. Hay una pauta que casi se da del agresor al agredido, del maltratador al maltratado, que es ir minando su autoestima. La violencia más generalizada, la que uno primero piensa, ¿cuál es la física? Que ahí sí, con el grito, capaz que el vecino ahí se anima a denunciar. Pero la más generalizada no es la física, sino la psicológica, la psicoemocional, que es el insulto, el degradar, el ir cercenando a la persona, haciéndola sentir que si no es porque él o ella está, tú no servís para nada. Qué fuerte que es ese mensaje. Y lastimosamente uno que está en la intimidad del consultorio escuchando tantas y tantas vidas, ¿saben? Que cuánto se da en las familias, cuánto se da en las parejas, cuánto se da en las relaciones de trabajo, en los liciales. Yo no trabajo con niños y con adolescentes. El bullying, el mobbing en los trabajos, tiene que ver con eso. De a poquito va cercenando. ¿Y qué voy a esperar de vos? Un desastre. ¿Y qué querés? Contigo. Y bueno, todo lo que se puedan imaginar de insultos. Es la que va cercenando la autoestima para que la persona que, sintiéndose incapaz, el que se siente incapaz ¿qué? De salir de un nudo y de una red de entretejido en la que está metida. ¿Cómo deshacer lo que tiene para hacer en su propio tejido? Cuando llevamos adentro un profundo dolor, que a veces viene de años y años de aguantar rabia, imposibilidad para encontrar una salida, diciendo yo de acá que voy a salir si sin él, si fuera una mujer, no puedo, hasta económicamente se la va cercenando, y entonces necesito siempre de un otro. Por eso cuando os dije lo de Sarkis, es importante que la persona, cuando empezamos a ver, capaz que te pase con una amiga y se va quedando sola, va cortando vínculos, celoso, que no salga con las amigas, que no estudie, que no, ¿qué te vas a preparar si no te da la cabeza? ¿Saben lo que pensé que escuché esto? Tan común. Pero vos, ¿qué querés? ¿Estudiar ahora? Con la edad que tenés. Yo tuve una compañera cuando empecé, tenía 45 años, 5 hijos. Pero un esposo que la apoyó, hijo y familia que la apoyó. Hoy es magíster en familia. Y una mujer que no le cercenó su edad, pero también su contexto familiar no lo permitió. Entonces, poder ver de que toda esa rabia, ese dolor no te paralice, sino que si vos empezás a ver a alguien que empieza así, estate atento, porque se puede estar gestando esa cárcel de la cual la persona no puede salir. ¿Y saben cuál es el tema? Que no puede salir sola o solo. Hay que ayudarlo. Y acá hay un ejemplo que
me lo compartía María Elena Mamarián, en esto de no era violencia física, eran matrimonios cristianos en Buenos Aires, y su hermano, era el esposo, un día le cuenta a ella, mira María Elena, vos que sos psicóloga especializada en violencia en familia, a nosotros con mi esposa nos está pasando esto, salimos con unos queridos amigos, que nos encanta salir también con ellos, pero ya hace mucho tiempo que en un punto siempre hay una parte donde él busca descalificarla, en público y delante de nosotros. Y ya nos duele, y ya nos molesta. ¿Qué puedo hacer? Y él dice, a mí me dan ganas de agarrarlo, sacudirlo como hombre y decirle, pero pará, es tu esposa. No es digno faltarle el respeto, decir de esa manera, esa descalificación que aunque sea académica, no deja de ser sarcasmo. Y él dijo, sé cómo tenés que actuar, mostrándolo, diciéndole, poniendo límites. Lo que la persona que es víctima de maltrato no puede. ¿Qué es? Aprender cada uno de nosotros y enseñarle a los otros. ¿Cuántos son hijos o abuelos a las nuevas generaciones? Porque la violencia se aprende, porque es el modelo que ven. ¿Qué? A 4 cosas. A cuidarse, a ponerse límites, a identificar esto es maltrato y violencia y a protegerse. Obviamente que esta señora no lo podía hacer. Y estoy hablando de un matrimonio cristiano. Y es bueno ver esto, que la violencia no está solo fuera de la iglesia, los malos. Qué bueno poder revisar, porque a ver, todos venimos de familias, de generaciones donde capaz que eso se naturalizó, lo que es peligroso, como natural, y poner en palabras, no, esto es violencia. Entonces un día van a cenar, en la intimidad lo invitan en la casa de ellos, y por supuesto salió el sarcasmo, y ahí él dice, bueno, queremos hablar con ustedes. Y él dijo, y yo a vos que te quiero, te valoro, varón, le dijo, y varón de Dios, yo no te voy a permitir más junto a mi esposa que tengas estos comentarios con tu esposa porque nos duele. Y necesitas ayuda. Y fue un antes y un después, porque fue dicho en el calor del cariño y en la firmeza y el vigor que también Jesús lo tuvo y fue necesario. Para que esa pareja, matrimonio, preciosos de muchas cosas, pero él no identificaba, y ella acostumbrada al maltrato, no identificaba que eso era maltrato y violencia. Por eso, identificar y poner nombre es clave para ayudar en este tema. Y desde ese lugar, él buscan ayuda también de terapia de pareja, y un matrimonio que se restauró. Porque lo más fácil para el mundo, ¿qué es? Y bueno, divorciate, separate. Porque en este mundo de lo descartable, de lo todo light y todo descartable, también ya no funciona, no da para más, divorciate. Sabemos que eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que trabajemos la relación. ¿Y cuántos matrimonios se restauran y se sanan por eso? Porque hubo un trabajo en ellos. Pero hubo un alguien desde la afuera que mostró límites, ¿sí? Entonces, sanar una relación de dolor, de rechazo, de maltrato, de sufrimiento de estas personas que viven con permisividad, lo permiten, que tienen dificultad para poner límites, que tienen dificultad para protegerse y resguardarse. ¿Y saben para qué tienen dificultad? Para quererse. No se quieren. Hay una autoestima totalmente cercenada. Por eso, 4 rostros de la violencia. El físico, que ya lo hablamos. ¿Qué es la violencia física? Cuando siempre es una situación de poder. La persona o tiene un poder sobre otro, económico o un poder de autoridad por edad, pero cualquier ataque dirigido hacia una persona cuando ésta le produce dolor y malestar, como heridas, hematomas, mutilaciones y el fin último, la muerte. Y comparto siempre este testimonio que a mí me llegó mucho de una querida psiquiatra
cristiana que hemos trabajado mucho juntas, ella en una de las guardias que tuvo en uno de los hospitales nuestros, un día llega una persona que siempre llegaba, en este caso una mujer siempre llegaba con hematomas, con golpes, con el ojo así, a la emergencia. Y un día llega, ¿y saben lo que ella les dice? Bueno, doctora, al menos esta vez no me fracturó. ¿Qué les muestra esto? Porque esto pasó y pasa en el maltratado y en el violentado. Lo naturaliza y se anestesia. Entonces, cuán importante es poder identificarlo a tiempo. Y si no lo identifica, mostrarlo al otro y decirlo. La violencia psicológica, como les decía, las más generalizadas, que son acciones u omisiones dirigidas a un miembro de la familia que va a afectar su salud mental y emocional. ¿En dónde va a producir daño? En su autoestima y en sus capacidades. Sos incapaz. Vos no vas a poder, sos horrible, sos un burro, una burra, lo que sea. ¿Saben dónde viene la palabra sarcasmos? Etimológicamente sarcos viene de piel. La persona sarcástica, porque es una violencia develada, muy académica, pero lastima, es hacer hendiduras en la piel, es lastimar la piel. Y sabemos que la piel se forma en el mismo momento que se forma el sistema nervioso. ¿Cuántas problemáticas, enfermedades de piel se producen por situaciones emocionales dolorosas y traumáticas? El insulto. El doctor Viktor Frankl, que fue un hombre impresionante, que vivió el campo de concentración, él tiene ese libro, El hombre en busca de sentido, y yo me formé en la logoterapia, y Viktor Frankl en ese libro tiene un capítulo que aparte lo destacó, y lo tituló El insulto. Y él decía, mucho más doloroso que los golpes que los nazis nos podían hacer, eran las palabras hirientes. Porque el golpe después que se fue, se va. Pero las palabras en el alma pueden durar una vida. Cuidemos que nuestras palabras vayan en bandeja de plata hacia los otros. Y que además, recuerdan en los 4 acuerdos, el primer acuerdo, sé impecable con tus palabras. El prefijo, etimológicamente impecable, del prefijo im es no, y peccatus es pecado. Impecable es sin pecado. Que tus palabras vayan sin pecado hacia los demás. Siempre a honrar. Otro tipo de la violencia psicológica es privar a la persona de su libertad. Encerrarlo a su casa, vos no salís, en su cuarto. O negarle la oportunidad de trabajar o estudiar, como hablábamos. La violencia sexual, que es justamente enrabada con la violencia física y psicológica, es esa violencia física y psicológica para lograr un contacto sexual. Y por último, la violencia por negligencia, que es la violencia física y psicológica de ¿por qué? ¿Qué es negligente? Es el que omite, el indiferente, el que hace una sucesión de actos de parte del miembro de la familia que tiene los recursos y que es el responsable de satisfacer las necesidades físicas y emocionales de los miembros de su familia, que si no lo hace, va a afectar el desarrollo y el cuidado de esa persona. ¿Quiénes tienen los recursos a disposición en su familia? Las personas mayores frente a los menores, un padre frente a un niño, frente a un jovencito, y las personas sanas frente a las enfermas. Tanto un anciano, que ya el cuidado de los hijos pasa a ser ahora hacia sus padres ancianos, pero también si hay discapacidades. Entonces, cuántas tristemente vemos violencias ejercidas sobre los más vulnerables. En esto, y finalizando, les digo, saben que los babuinos son una especie de primates con una organización similar a la de los humanos. Y se ha investigado estos animales cuando dice, hay un líder, como todo grupo humano tiene un líder, unos miembros que siguen al líder, y hay un personaje muy interesante que los investigadores, ¿saben cómo lo denominaron? El pararrayos.
¿Quién es el pararrayos? El miembro del grupo que recibe las descargas de agresiones de los otros miembros que han sido maltratados por el líder. A él le pegan cuando les pegan. Él como que intercepta desde el líder maltratador el pararrayos. Este pararrayos es el miembro más fuerte del grupo, pues es el único capaz de soportar las agresiones de todos. Es el más fuerte, pero él no lo sabe. Y el líder se encarga, y no le conviene, que él lo sepa. Cuando un hombre o una mujer es el que, por ejemplo, en una familia aguante, recibe, sin duda que es el más fuerte. Pero se encarga el maltratador, ¿cuál es su estrategia? Tú no podés, tú no servís, tú ya está. Entonces, entender y devolver estima a esa persona que durante años vivió ese dolor, valorándola, diciéndole cuánto soportaste, cuán fuerte sos y cuán fuerza te ha dado Dios para que la pongas en práctica y te corras de ese lugar, porque eso no es lo que Dios quiere. Y siguiendo en el versículo, hermoso, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes para lo bueno, no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que ir a esta gran verdad de Dios que resume cómo ayudo? Primero, si identifico mi situación, correrme de ese lugar, valorándote bajo la mirada de Dios y bajo la mirada de todos los que te miran y te quieren. Hay que empezar a tejer un tejido nuevo, desanudándolo de tanta mentira que te hicieron creer. Para un tejido nuevo donde sos profundamente valorado y valorada, porque Dios te ama y muchos te aman. Y es que empezar a tejer una red de alianzas estratégicas, amorosas y positivas. Una iglesia, este colectivo, estos encuentros son para eso. No estoy sola ni solo. Hay personas reales que también están al lado mío. Como Dios está conmigo y mi Dios es real, también para darme una mano. Y pedir ayuda. Y si fuera necesaria una ayuda profesional para desanudar, recuerden que hay nudos ahí, ¿sí? Y desde ese lugar empezar a valorar y descubrir, pero mira qué capaz que sos con esto, pero mira qué talento, y te acompaño y empecé a estudiar, y eso es lo que hiciste siempre, dale, vamos, te ayudo, busquemos, porque la persona necesita casi como, aunque sea una persona grande, como un niño, ayudarlo a gestionar su vida, una vida que quedó totalmente inhabilitada por años a veces de dolor y maltrato. Y desde ese lugar llevarla a ese Cristo que dice, los planes, lo que pensó Dios, siempre digo, tiene un sueño que tiene tu nombre y apellido para que lo lleves adelante, para darte un futuro hermoso y para darte esperanza. Frente a tanto desesperanzado, la esperanza que te da Dios de que hay un porvenir bueno y mejor para tu vida. Para el que se siente desamparado, hay una familia, que es la familia de fe, que te ampara. Y para el que se siente solo, acá estamos, quienes te apreciamos, esta familia en fe, para romper con tu soledad. Amén. Entonces, ¿cuánto podemos hacer? Y como lo decía Martin Luther King, solo el amor puede hacer eso. Puede erradicar el odio, puede erradicar la oscuridad y puede volver a encender estrellas en una noche de tanta oscuridad.